Muy buenas a todos y bienvenidos a los estrenos recomendados de primavera 2025. En este renovado formato de vídeo de estrenos vamos a ver los animes más esperados e interesantes de esta primavera 2025. El vídeo tiene tres partes. Primero repasaremos los animes que pueden ser interesantes, luego veremos muy rápidamente las secuelas más esperadas y por último entraremos en los 7 animes que pueden ser un éxito. Normalmente hacía un vídeo de primeras impresiones, pero estoy dudando si sustituirlo por este formato. Si llegamos a 100 likes en menos de 2 semanas subiré también el vídeo de primeras impresiones con los animes que comentaré aquí. A priori parece una temporada con pocos nombres propios, pero quédate en el vídeo para averiguar cuáles son los animes a los que hay que estar atentos y por qué. Empezamos por Anne Shirley, el remake de la mítica Ana de las Tejas Verdes, mítico anime que en 1979 adaptó esta novela europea sobre una niña huérfana traviesa e imaginativa y sus vivencias durante sus años de niñez y adolescencia. Sin embargo, el estudio es de Answer Studio, que hace poco tuvo la muy mala adaptación de la secuela de Kami no Tou. La meto aquí, sin embargo, porque el tráiler no se ve mal. Contando con el director artístico de Katanagatari, intentarán traer ese sentimiento nostálgico y amigable que a aquellos que vieron la serie antigua le transmiten buenas sensaciones. Pasamos a Zatsutabi That's Journey, donde una universitaria que ve como sus propuestas de manga son rechazadas una y otra vez por las editoriales, decide hacer un viaje sin rumbo para inspirarse. Es el tipo de premisa que me enamora, una historia que apunta a ser tranquila y cautivadora, potenciando el cariño por las pequeñas cosas, y encima con un proceso creativo como excusa. Sin embargo, son pocos los factores a los que nos podemos agarrar, pese a tener el compositor de las bandas sonoras de Sora Yori y Houseki no Kunio no Game no Life y al director de las 2 primeras temporadas de Re:Zero, no hay mucho más que destacar en su staff, y el estudio Macaria es muy pequeño y con muy pocas credenciales. Más o menos con el mismo tono encontramos Mono, un anime original de cute girls haciendo fotos, adaptación de un yonkoma de comedia sobre un club de fotografía por parte del creador de Yuru Camp, de ahí el parecido en el diseño de personajes y en el aura de la serie. Guionista de Yubisaki Torren y director de fotografía de Hellsing Ultimate, buenas referencias, pero una vez más el estudio es bastante nuevo y no tiene ningún anime en su haber. Sin salirnos mucho del tono, pero sí totalmente del setting, tenemos Apocalypse Hotel, un anime original de ciencia ficción en el que unos robots cuidan a diario de un hotel mucho tiempo después de la desaparición de la humanidad. Los robots cuidan del edificio pese a no tener nunca clientes, esperando el regreso del dueño, hasta que un pequeño milagro lo cambia todo. El estudio encargado es C-Games y tengo bastante expectación por ver lo que hacen, ya que también animarán uno de los estrenos que más espero este año, Hikaru ga Shindanatsu. Director de fotografía de Kaguya-sama 86 y Eucho Kyodai, mismo compositor que en Zatsutabi, director artístico de Given y Kakushigoto y guionista de Zombieland Saga, aunque no he podido encontrar de quién es la idea original. De todas formas, y pese a que el tráiler no muestra una animación muy destacable, ya que no la va a necesitar, parece interesante. Otro anime de C-Games es Uma Musume Cinderella Grey, y reconozco que no sabía si meter los spin-offs en las secuelas o como animes independientes. El caso spin-off de Uma Musume que sigue a Oguri Cup durante su paso por la academia del centro de entrenamiento Kasamatsu y su camino para ser una jinete legendaria. Banda sonora de Kenji Kawai, el compositor de Mob Psycho, Higurashi y Ghost in the Shell, directora de fotografía de Frieren, Chi, Sonny Boy o Parasite, bastante nivel aquí, y respecto al anime original no tengo ni idea, pero la animación de la película es espectacular. Por último en esta tier tenemos a Witch Watch, una comedia en la que una chica termina su formación como bruja y debe elegir un familiar. En lugar de un animal elige a su amigo de la infancia y amor platónico que resulta ser un ogro. Acepta a regañadientes porque desobedecer a una bruja tiene consecuencias graves y comienzan a vivir juntos bajo la profecía de que algo malo le pasará a Nico, la prota, dentro de un año. Así Morihito vivirá obedeciendo y protegiendo a su muy pero que muy torpe amiga bruja. El estudio es el de las 100 novias y las quintillizas, que creo que le pega a este tipo de historias, manga original del autor de Skate Dance y Kanata no Astra, con Deko Akao en el guión, la guionista principal de Noragami, Komi-san, Akagami no Shira Yukihime y en general otras comedias románticas, director de fotografía de Konosuba, banda sonora de Yukari Hashimoto, la compositora de Toradora, Sangatsu no Lion o Kakushigoto, y opening de YOASOBI, que es algo que no suelo comentar, pero si es YOASOBI lo destaco. Ahora vamos a hacer un carrusel rápido por las secuelas, empezando por Ahare-san wa Hakarenai, segunda temporada de esta comedia discreta entre un chico alto y una chica bajita, ambos muy callados. Segunda temporada también de Bye Bye Earth, anime de acción y fantasía de Liden Films. Y segunda también de Slime Taoshite Sanhyakunen Shiranai Uchi ni Level Max ni Natemashita, un mundo de fantasía donde una bruja farmea slimes. Subiendo el nivel tenemos a Shoujimin Series, la secuela del anime que salió el año pasado del creador de Hyuga, mostrando
resolviendo unos misterios cotidianos de una forma muy interesante, tanto a nivel de guión como visualmente. Windbreaker vuelve con sus pandilleros pegándose con animación de Cloverworks y sin paradojas temporales, veremos si sus personajes van ganando más carisma. Otra que vuelve en su segunda temporada es Sentai Daishikaku, esta versión anime de The Boys con los Power Rangers desde la perspectiva de un villano random que me gustó bastante el año pasado. Kuroshitsuji Midori no Majou Gen es... la verdad, ni idea. Quinta temporada, yo es que voy muy perdido con Kuroshitsuji. Bueno, Misterios y Mayordomos, el arco de la bruja Esmeralda. Y para acabar, el estreno más esperado de la temporada, la tercera y penúltima temporada de Fire Force, San no Shou, anime de David Production donde bomberos que luchan con fuego matan demonios con una gran animación y un buen apartado sonoro. En su primera temporada no daba un duro por su historia, pero en la segunda se encarriló un poco y tengo ganas de ver cómo termina. Ahora sí pasamos a los estrenos que mejor pinta tienen esta temporada. No tengo una bola de cristal para ver el futuro, pero me gustaría que comentaras cuáles son tus estrenos más esperados y así luego podemos venir a ver cuánto hemos acertado. Y ya que estás por ahí abajo, dale un like si te está gustando el vídeo y suscríbete para ver más y mejores vídeos, porque últimamente estoy en racha y quién sabe cuándo puede terminar. Comparte el vídeo para que lo vea más gente, sígueme en redes sociales para estar en contacto conmigo y hablar de anime cuando quieras y recuerda nuestra meta de 100 likes. Ahora sí, estos son mis 7 guerreros de primavera 2025. Empezamos por los spin-off y uno de ellos es Vigilante Boku no Hero Illegals. Serie que sucede antes de los acontecimientos de la serie, trata sobre un chico que no consigue ser un héroe, pero que intenta hacerlo por su cuenta al margen de la regulación. Así encuentra toda una liga de personas que no trabajan de héroes, pero se dedican a patrullar las calles para contribuir a la seguridad, evitando que algunos crímenes como la aparición de una peligrosa droga salgan a la luz. Si bien es cierto que sigue siendo Estudio Bones, aunque un departamento aparte, cambian algunas personas del staff. Aún así, Horikoshi está detrás y mantiene el espíritu de Boku no Hero, pero en un ambiente distinto. El otro spin-off del que quiero hablar es Mobile Suit Gundam GQX. Me gustaría introducirme en el universo Gundam antes de ver esta serie, pero he de decir que tiene muy buena pinta. Este anime es una línea alternativa que parte del Gundam original, del Universal Century año 79, en un escenario en el que Char Aznable roba el White Gundam y lo llama Red Gundam, dando como resultado que Zeon logra la victoria en la guerra de un año. Esto cambia los acontecimientos originales y seguimos la historia de Amate Yuzuriha, una estudiante de secundaria que vive en una colonia espacial y acaba involucrada en un deporte clandestino de duelos con los Mobile Suits, tras conocer a una refugiada. Es aquí cuando aparece el Red Gundam y todo adquiere complejidad. Si ya habréis visto Gundam sabréis de lo que hablo, si no, estáis igual de perdidos que yo. Pero atención, porque lo que me ha llamado la atención no es solo el llamativo tráiler, sino que es una creación entre Yoshiyuki Tomino, creador de gran parte del universo Gundam, Hajime Yatate, creador de Scaflón, de algunas series de Gundam y co-creador de Cowboy Bebop, y el gran Hideaki Anno, director y creador de Evangelion. En la dirección está Kazuya Tsurumaki, que aparte de dirigir Fooly Cooly participó en la dirección de algunas entregas de Evangelion. Como guionista principal estará la guionista de Bungo Stray Dogs, Ouran Kouko y el anime de Utena, banda sonora para el compositor de Jujutsu Kaisen, y en la dirección de arte tendremos al mismo que Nyuchu Kyūdai, Shadows House y la propia Evangelion. Pese a que todavía no la voy a ver porque prefiero empezarla sabiendo el origen de Gundam, esta colaboración entre Sunrise y Studio Khara apunta directa al éxito. Rebajando bastante el hype pero con un triple que deseo que entre, tenemos a Summer Pockets, anime de Studio Phil que adapta una visual novel Slice of Life del creador de Clannad, Canon y Angel Beats, que además es compositor. En esta ocasión nos movemos a una pequeña isla rural donde el protagonista llega desde un entorno urbano tras un incidente desagradable. En la isla se encargará del patrimonio de su abuela fallecida y conocerá a 4 singulares chicas, entre las que seguramente tenga que elegir una ruta romántica como suele pasar en estas visual novels. El director de arte estuvo en Shingeki, Dr. Stone y JoJo's, pero más allá de eso el staff no muestra caras muy conocidas y el tráiler tampoco muestra un despliegue técnico en lo visual. Eso sí, parece ser una enternecedora historia con muy buenas reseñas en Steam. Otro anime tierno puede ser Kowloon Generic Romance, y parece que esta temporada todo está bañado de ciencia ficción porque aquí nos situamos en Kowloon, una ciudad amurallada marginada del avance tecnológico futurista del resto del país. Aquí convive tranquilamente Reiko, que anhela vivir los nuevos avances, con su compañero de trabajo Hajime, que se muestra más nostálgico. Disfrutan de su compañía mutua y mundana hasta que Reiko empieza a descubrir un pasado del que no recuerda nada. Romance seinen de la mangaka de Koiwa Magare no Jouni,
como habréis podido comprobar por el estilo artístico. En el guión tenemos a Jin Tanaka, guionista de Yuru Camp y Oshinoko, y en la dirección artística a Yuji Kaneko, encargada de animes como Usama Ranking, Houseki no Kuni, Madoka Magica o Kill la Kill, entre otros. La única gran pega que se le puede poner es que el estudio es Arbo Animation y es todo lo contrario a un sello de calidad. De hecho, yo lo conozco por la Monster Musume mala. Luego está Moonrise, anime original futurista donde la Tierra tiene un gobierno mundial gestionado por una inteligencia artificial. Los criminales son enviados a la Luna para mantener la paz en la Tierra, pero esto crea desigualdad en la colonia del satélite, desencadenando un conflicto bélico. Tras perder a su familia en un atentado perpetrado por el ejército rebelde lunar, el protagonista se une al ejército terrestre buscando venganza y llega a la Luna encontrándose con el inesperado líder de la resistencia. Premisa muy interesante que acompaña una producción de Wit Studio, un estudio al que le tengo siempre algo de fe, pese a que ya hace varios años de su último éxito en solitario. Contaremos con el director de fotografía de la serie de Ghost in the Shell, la banda sonora del compositor de To Your Eternity, y en la dirección y guión estará el que fue el director de las temporadas de Shingeki animadas por Wit. Además, diseño de personajes de Hiromi Arakawa, la mangaka de Fullmetal Alchemist, e idea original del creador de Hiroi Cage, que también fue quien tomó el relevo del guión en Psycho Pass a partir de la segunda temporada, cuando ya no estaba Ken Urobuchi, de ahí el ligero parecido con la premisa. Si la animación aguanta el tipo, puede ser un anime muy interesante. El penúltimo anime de este vídeo es Your Forma, anime de ciencia ficción como no podía ser de otra forma, animado por Geno Studio, de Golden Kamuy y nada más, realmente, adaptando una novela ligera ciertamente bien valorada. El manga, eso sí, que terminó en 2023 con solo 16 capítulos, tiene más diversidad de opiniones. Eso sí, parece que será un anime corto y cerrado. En un 2023 alternativo, una milagrosa tecnología desarrollada para tratar un brote masivo de encefalitis viral se ha convertido en una parte común de la vida cotidiana, pero esta tecnología registra cada imagen, sonido y emoción que experimentan sus usuarios. Es esta característica la que permite a la investigadora Echika Hieda resolver los crímenes más difíciles despachando ayudantes uno tras otro hasta que llegue a su lado un brillante y descarado androide. Una vez más, esquema de pareja-dispareja investigando crímenes bajo un contexto de ciencia ficción, como en Psycho Pass o en ID Invaded, ambas muy entretenidas. El director de Shoujo Shumatsu Ryoko estará a los mandos de este proyecto, en el que contará con el guionista de Hajime no Ippo y la propia Shoujo Shumatsu, banda sonora del compositor de Dr. Stone y un apartado visual bastante convincente para no tener ninguna referencia del estudio. Por último tenemos al anime original más esperado de la temporada y no voy a ser diferente. Lazarus es la nueva creación de Shinichiro Watanabe, director y creador de Cowboy Bebop, Thank You No Terror y Carol and Tuesday, entre otras, la mayoría de sus obras con ciencia ficción de por medio. Esta vez es el año 2052 y toda la humanidad consume un medicamento milagroso universal que se ha vuelto omnipresente. Sin embargo, poco después de su presentación, el creador del medicamento desaparece para volver 3 años después, diciendo que quien haya consumido ese medicamento morirá aproximadamente 3 años después. Para evitar la catástrofe mundial y descubrir la verdad, un equipo de 5 integrantes llamado Lazarus buscará al Dr. Skinner para desarrollar una vacuna a tiempo. En 13 episodios se desarrollará esta cuenta atrás animada por MAPPA, que cuenta con el director de fotografía de Pluto, el director de arte de Buddy Daddies, y en la banda sonora, algo curioso, tenemos a Floating Points y a Bonobo, 2 DJs y productores ingleses de House, y a Kamasi Washington, un jazzista estadounidense. Los animes de Watanabe siempre han estado ligados a la música de alguna forma u otra y puede que esta vez tengamos algo más interesante de lo común. Y hasta aquí ha llegado esta previa de la temporada de primavera 2025. ¿Cuáles serán los éxitos, sorpresas y decepciones de esta temporada? Sé que no hay nombres muy famosos en los estrenos, pero siempre hay que estar atento a los animes por debajo del radar. Os recuerdo que tenemos la meta de llegar a los 100 likes en menos de 2 semanas para subir el vídeo de las primeras impresiones de la temporada y ver cómo han empezado estos estrenos. Creo que es bastante factible, pero si no llegamos, lo que haré será mantener este formato de aquí en adelante y descansar de los animes semanales durante un tiempo. Así que ya sabéis, si queréis que lo haga, dadle amor al vídeo y compartidlo. Por mi parte voy a ponerme ya a trabajar en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.